Déjeme saludar para iniciar así de lleno a dos amigos, una amiga y un amigo, para que me den su opinión acerca de esta comparecencia de Lorenzo Córdoba ante la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto saludar a Beatriz Aldaco, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, la escritora, la gran escritora Beatriz Aldaco, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, Beatriz? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí bien, bien. Y a ustedes también se les ve bien, aunque yo sé que andabas por ahí en carretera, pero finalmente llegaste, pero con puntualidad inglesa, Vicente. Qué bien. Complicadísimo escucharte, mi querida Beatriz, desde esta trinchera en donde estoy transmitiendo. Son los retos que tenemos digitalmente, pero ahí vamos como podemos, mi querida Beatriz. Saludo también a Norman Pearl, columnista, analista político y amigo de esta familia Sin Censura. Norman, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a ti, gracias a todos los que hacen posible que pueda surgir esa señal rebelde, esa señal diferente, ¿no? Esa señal del cambio. Y por supuesto un saludo a Beatriz, con quien compartiremos esta mesa de análisis. Muy bien. A ver, déjenme preguntarles, ¿qué piensan de esta comparecencia en la Cámara de Diputados del consejero presidente del INE sin precedentes, pero con un Lorenzo Córdoba que parece que no entiende lo que no entiende, o de plano fue a jugar el papel de soberbio, de sobrado, hasta burlón? Fue amonestado en un par de ocasiones por el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Yo vi a un Lorenzo Córdoba siendo Lorenzo Córdoba, el enamorado de los reflectores, el que quiere ser protagonista cuando no entiende su papel de árbitro electoral. Mi querida Beatriz Aldaco, escucho tus opiniones. Pues mira, lamentablemente no sorprende la comparecencia, porque finalmente es congruente su comparecencia, su participación, su discurso, su mensaje con lo que es Lorenzo Córdoba. Y Lorenzo Córdoba es un cínico, Lorenzo Córdoba es un individuo que se ha caracterizado por sus actitudes discriminatorias, que en otro país, que si se hubieran dado en otro país, él hubiera salido en lo inmediato del puesto que tiene tan importante y tan sensible para la democracia mexicana. Me parece que no tiene vergüenza, mira, a mí no me gusta mucho utilizar los calificativos como lo estoy haciendo en este momento, porque he criticado algunas veces que la oposición recurre mucho al calificativo. Pero en el caso de Lorenzo Córdoba no hay otra manera de referirse a él más que con estos calificativos. En un país que con muchos trabajos, con mucho dolor, con mucho sacrificio de mucha gente, se está intentando reconstruir en lo económico, en lo social, en lo cultural, ver a una persona con ese desplante, con esa actitud prepotente, amparado en que es un poder autónomo en el que él está desempeñando, aprovechándose de esa figura legal que se le ha impreso al INE históricamente, sobre todo en los últimos años, en aras de la democratización del país. Cree que se manda solo, no tiene absoluta conciencia de que es un representante, él, en los periodos electorales de la democracia mexicana, y que lo que él haga, como él actúe tanto en lo meramente pues, profesional o técnico de las elecciones, su persona tendría que comportar este espíritu democrático y sobre todo acatar, como le gritaron ahí, acatar las medidas de austeridad, aunque no le competan a él, aunque no estén dirigidas a él, puesto que por el momento no se puede, pero ya se podrá. Mientras se bajan los sueldos, mientras en Sonora quitan las compensaciones, por ejemplo, de los funcionarios de nivel 12 para arriba, por ponerte un ejemplo, reducen compensaciones de las plazas del gobierno de 11 para abajo, mientras están haciendo esfuerzos pues, sobrehumanos para poder trabajar sin presupuesto. Este tipo se atreve a ir al Congreso a exigir lo inexigible en este momento. O sea,
verdaderamente no tiene nombre, si algo no está en sintonía en este momento en el país es la participación y las aspiraciones de Lorenzo Córdoba con relación a lo que marca la cuarta transformación. Norman Pearl, una oportunidad para el pueblo de México para tal vez conocer el personaje en todo su esplendor, tristemente debo de decirlo. Una comparecencia esperada, tan es así que creo que yo no había visto nunca esos números en las transmisiones en vivo y en directo de la Cámara de Diputados como los que vi hoy. ¿Qué te pareció la comparecencia? Bueno, a mí me parece una comparecencia previsible, es decir, la actitud de Lorenzo Córdoba como un representante tácito de la derecha mexicana, en donde ha trabajado al margen de su propia posición como un árbitro electoral, ¿no? Hemos visto muchas cosas con respecto muchas dudas, tenemos muchas sospechas con respecto al comportamiento del INE y de sus consejeros. Pero mira, hay cosas que tenemos que entender, y creo que todo el mundo lo debe entender. Finalmente, Lorenzo Córdoba y la mayoría de los consejeros obedecieron a propuestas del PRI y del PAN, es decir, ellos son personal, rémoras que dejaron el PRI y el PAN, ¿no? Entonces es difícil que se entienda la democracia en la forma como se plantea en este momento, ¿no? Yo siento que, antes que nada, tenemos que tenemos que contrastar a Lorenzo Córdoba con Arnaldo Córdoba, ¿no? Con su papá. Arnaldo fue uno de los grandes luchadores sociales que además tuvieron una participación muy digna y además con mucha inteligencia, yo diría, y podría yo considerarlo junto con Eberto Castillo y tantos luchadores como el antecedente de la cuarta transformación. Arnaldo Córdoba, entre otras cosas, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, fue miembro del MAS, fue miembro también fundador del PSUM, de hecho fue diputado federal por el PSUM en 82, 83, por aquella época, fue miembro fundador del PRD y yo lo sé porque lo citan los documentos, que él hasta el final fue en 2011 fallece y él termina por ser un militante externo, un simpatizante de Morena, ¿no? Entonces es triste que se tenga que hacer esta comparativa. Por ahí en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, uno de los oradores, uno de los diputados, le dice larga vida a Arnaldo Córdoba. Esto es como una exhortación irónica para que entienda cuál es el papel que juega él y cuál fue el que jugó su padre, ¿no? Podemos hablar muchas cosas acerca del INE y de sus comportamientos, pero yo creo que quien lo encabeza, que es el consejero presidente, pues se debe objetivamente, como los empleados, ¿no? Como un Calderón con Iberdrola, etcétera, etcétera, pues se debe a una maquinaria que lo ha llevado hasta este sitio que él ocupa, ¿no? Entonces, bueno, hablar de los consejeros del INE o hablar de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos que decir que no se puede decir nada sin tomar en cuenta sus propios antecedentes, ¿no? Y todos ellos tienen un antecedente muy cercano al PRI y al PAN, y bueno, pues actúan en consecuencia. Así es, Norman Pearl. Hay muchas personas que critican a Gerardo Fernández Noroña. Ya lo voy a entrevistar más adelante en el programa. Ya me confirmó que va a estar con nosotros aquí en Sin Censura. Pero creo que es el discurso, la participación más fuerte con declaraciones muy duras, demostrando incluso el racismo de Lorenzo Córdoba, quien se hace
ofendido y dice que se obtuvieron de forma ilegal esas grabaciones que tanto le han generado repudio entre la gente de a pie. Y menciona a Gerardo Fernández Noroña, Beatriz, Norman, porque quisiera rescatar nuevamente esa participación, que creo es como una aplanadora que le pasa por encima a Lorenzo Córdoba, que lo disgusta, que lo incomoda, que lo pone nervioso. Un Gerardo Fernández Noroña que provoca también que la oposición se exhiba defendiendo a capa y espada a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, en esta comparecencia. Insisto, Gerardo Fernández Noroña es una figura controversial por su estridencia, por sus tonos, por sus formas, pero creo que nadie puede regatearle el reconocimiento por la tunda que le puso hoy a Lorenzo Córdoba, empezando con decirle, esta no es una invitación amable, esta es un llamado a comparecer. Aquí se le llamó a comparecer y creo que sentó el tono de lo que vendría en esta larga comparecencia de Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados. Si me permiten, querida Beatriz, querido Norman, me gustaría que viéramos y escucháramos juntos esto y lo vayamos desmenuzando. A nosotros nos tocó transmitirlo en vivo y en directo en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Y me dirán, es que tú ensalzas, aplaudes a Noroña. No, lo pongo nuevamente porque mi compromiso es informar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y estoy seguro, lo firmo, que este discurso de Noroña, si lo tocan, lo van a tocar por encimita en los medios como Imagen de Ciro Gómez Leiva, en Televisa de Denise Merker, en Azteca de Alatorre. Vamos a ser sinceros. Creo que esta es una joya para el análisis y a lo mejor ustedes piensan distinto a este servidor, ya me darán su opinión. Vamos, compañeros. Gracias, compañeros, compañeras. Eres bienvenido, presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianel. Eres tan bienvenido que puedes hablar sin mordaza, a diferencia de lo que impones arbitrariamente en el Instituto Nacional Electoral. Porque el INE, en su enloquecedora arrogancia, se cree además autoridad sanitaria. El servilismo vergonzoso del PRD y de Movimiento Ciudadano los hace venir a tribuna a confundir que invitamos a quien citamos a comparecer y a rendir cuentas de cara a la nación de su responsabilidad, porque el INE no es Lorenzo Córdoba Vianel. No, Vianel, no, es una institución de la República. Es un órgano autónomo que no es un poder por encima de los poderes de la República como ellos se creen. Se consideran el máximo poder conservador. Si Lucas Alamán viviera, pensaría que serían sus nietos, porque han convertido al INE en un poder, o pretenden, por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Yo le reclamo su actitud facciosa en contra de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Le reclamo su pugnacidad contra el compañero presidente de la República, que oficialmente se le reconocieron el 53% de los votos, pero obtuvo muchos más. Le reclamo que se crean poder legislativo y quieran imponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección. Le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio, violentando los derechos de compañeros y compañeras. Solo les faltaba cantar que un violador no será gobernador, pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral. Está sirviendo a la facción, ya que hemos visto cómo le aplauden, como porra, como claqué, a quien debería servir con imparcialidad, al pueblo de México. Son muy puntillosos con 17,000 pesos, muy puntillosos y escrupulosos de la ley, pero los angelitos cobran 300,000 pesos mensuales tan tranquilamente.
cobrando 3 veces lo que el compañero presidente de la República y violando flagrantemente la Constitución. ¿Cobra por fuera? Bueno, ya está diciendo que todavía cobra por fuera. Diputado presidente, pediría... Permítame, el orador. Diputadas y diputados, les pido nuevamente que guarden compostura para que pueda continuar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, hoy no les toca su medicina. No sean golosos. Esperen su turno la próxima semana, que con mucho pido otra vez que detenga el reloj, diputado presidente. Permítame, diputado. Porque voy a el coro. Permítame. El coro. Le pido por favor a las diputadas y diputados que guarden compostura durante la presentación del diputado Noroña. Adelante, diputado. Continúe. Mis nahuales, el león y el chango y el león, mis nahuales. La próxima semana los atenderé. Quitó la candidatura infamemente a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán y les ganamos, los volvimos a arrasar con el respaldo popular. De nada sirve que el INE esté facciosamente a su servicio, de nada les ayuda porque tenemos el respaldo del pueblo de México. No pueden con los votos, no pueden con la insurgencia ciudadana. Aquí la alianza de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, no sé quién sea monaguillo de quién, permítame, se han diputado. dedicado. Diputada Teresa Castel, por favor, y a todas las diputadas y diputados les pido que guarden compostura. Continúe, diputado Fernández Noroña. Por favor, diputados, permitan que continúe el diputado Noroña. Por favor, continúe, diputado Noroña. No aguantan los argumentos. El señor X Junior metió en la bolsa al PRI, al PAN y al PRD, financiado por la Embajada de Estados Unidos, y el INE, invidente político, no vio nada. No ve la actitud golpista de la oposición. No vio los millones que desfilaron para atracar y embolsarse el gobierno de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. No vio las intervenciones majaderas de los gobernadores de la oposición apoyando a los candidatos de la coalición conservadora. Es de una arrogancia. Permítame, diputado. Es de una Permítame, arrogancia. diputado, permítame, por favor. Nuevamente, diputadas y diputados, las expresiones desde tribuna tienen una razón lógica, pero cuando exceden el volumen e impiden que el orador continúe, yo les voy a insistir en que guarden la compostura todas y todos para que pueda culminar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, no sean masoquistas, les toca la semana entrante. Tengan paciencia. La semana que entra los atiendo, toda la semana. No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había uno no mames, no te voy a mentir. Te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Yo, jefe, gran nación chichimenca, vengo Guanajuato. Yo decirte a ti, diputados, para nosotros, hoy yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón. Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames. Vio mucho llanero solitario, con eso de toro, cabrón, no mames. Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluya, Ciro diputado. Murayama. Concluyo. Debe ser muy duro no llenar
las expectativas, debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Y debo de decir que también es arrogante la forma en que burlona la forma en que se para Lorenzo Córdoba, aplaudirle efusivamente a Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, esas solamente son mis opiniones. Yo los escucho a ustedes, tal vez ni siquiera están de acuerdo con este servidor, y se vale, querida Beatriz Aldaco. Bueno, pues para los que quizás esperaban que no estuviera de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña. También me han acusado o señalado de lo mismo, que lo defiendo. No, porque en algunas ocasiones sí ha habido cuestionamientos, y sé que de ti también, Vicente, hacia él. Pero este discurso me recuerda al discurso aquel en el que se refiere, y en presencia suya, de Genaro García Luna, le dice todo lo que ya sabemos, que quedó en la historia política mexicana hace 2 años, y fue Fernández Noroña el que lo acusa de estar coludido con el narcotráfico, de ser un asesino, de ser un delincuente, y ya vemos qué pasó después. Entonces, no puede uno dejar de remitirse a ese suceso tan importante. Vamos a ver qué pasa. Lo de juicio político no es una broma. Lo que ocurre con Noroña es lo que tú has dicho inicialmente, que por su estridencia, porque a veces usa un vocabulario soez, se le quita o le quitan o pretenden quitarle credibilidad a lo que dice, pero lo que dijo representa, creo yo, a lo que pensamos muchísimos mexicanos sobre Lorenzo Córdoba, la verdad. Lo que el compañero Norman dijo, creo que también es muy importante, y lo que celebra uno es que no le haya tocado a Arnaldo Córdoba, ese teórico, ese gran personaje al que muchos leímos para hacer nuestros trabajos académicos en ciencias sociales, en literatura, en historia, que tanto nos formó, ver a su hijo de esa manera. Yo uso mucho el diccionario de antónimos, bueno, de sinónimos y de antónimos, y de la segunda acepción de hijo pródigo, que es la negativa, porque hay una acepción positiva, de la acepción positiva de pródigo, el antónimo, los antónimos son, fíjense nada más cómo lo describe: malgastador, manilargo, manirroto, derrochador, despilfarrador, disipador, y todos esos calificativos podemos comprobar con hechos y cifras que los ha encarnado la figura de Lorenzo Córdoba como máxima autoridad, desafortunadamente, del Instituto Nacional Electoral. Quiero nada más mencionar el último tuit, creo que es el último tuit, en donde pues cualquiera pudiera decir es puro rollo, ¿no? Dice: la democracia, esto lo hizo antes de ir a la Cámara, lo escribió: la democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas. ¿Inversión para quién? Diría uno. Si para la democracia participativa, si por él fuera, no daría un 5, pero también una de las que más ha retribuido al país. O sea, puede haber más doble cara, puede haber más cinismo, puede haber más desfachatez y más hipocresía en una persona con este discurso que cualquiera, si lo lees y no sabes de quién es, piensas que es de alguien bien intencionado. No es así. Yo no sé, desconozco legalmente si procede el juicio político, pero yo estoy segura de que la mayoría de los mexicanos apoyaría ese juicio político que atinadamente propone el diputado Fernández Noroña. Los datos duros son importantes a la hora de los discursos, y creo que cuando dice Gerardo Fernández Noroña, la hicieron de cuento por 15,000 pesos, o no me acuerdo por cuánto le tumbaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio y al profe Morón en Michoacán, pues no hace sentido con los más de 300,000, 365,000 pesos que ganan ellos al mes. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo entendiste? ¿Cómo digeriste el discurso de Noroña? Yo señalo que no pudo meter ni las manos. Es mi percepción, Lorenzo Córdoba, y por eso intenta ridiculizar un tanto
lo que decía Noroña, Norman? Mira, yo creo que el discurso de Gerardo Fernández Noroña es un discurso, como tú bien lo dices, con información veraz, con datos sólidos. Fernández Noroña es un gran tribuno. Yo creo que hoy por hoy no tenemos un personaje con esas características en México, ¿no? Y es un tribuno que inclusive puede ser un tribuno callejero, ¿no? Es un tribuno que habla, que dice muchas verdades, que siempre está en la defensa de la Cuarta Transformación, aun cuando sea ampliamente cuestionada sus posiciones que a veces rayan en lo protagónico, ¿no? Es decir, la oposición a la revocación de mandato, la oposición al fuero, a perder el fuero, la oposición a varias cosas que se han planteado y que las grandes mayorías hemos estado de acuerdo con las iniciativas del presidente de la República. Pero yo no quiero regatearle nada a Fernández Noroña. Ese es un gran discurso, insisto, es un gran tribuno, lo hizo muy bien. Me parece que por el espacio que se tuvo o por la visibilidad que se tiene este día, estas participaciones, sale ganando Fernández Noroña, ¿no? Y creo que Lorenzo Córdoba queda finalmente expuesto como debería estar expuesto todos los días. Quiero insistir que estoy seguro que el proceso burocrático de Lorenzo Córdoba tiene mucho que ver con la brillantez de su padre, ¿no? Y es una pena que se le haya descubierto en la ultraderecha compartiendo espacio, por decirlo objetivamente, con el PRI, con el PAN y con el ultraderechista PRD, ¿no? Es lo que queda, ¿no? El saldo de ese partido político que tantas luchas diera en sus primeras fases. Entonces, yo creo que Fernández Noroña acude a verdades, acude a circunstancias claras que todos podemos corroborar, que no hay yo no puedo encontrar una sola duda con respecto a los términos y también hay que decirlo con respecto a los datos duros, como tú lo dijiste al principio. Fernández Noroña se regodea ante a un culpable evidente, ¿no? Yo creo que no hay muchas posibilidades de que haya ganado espacios de simpatía Lorenzo Córdoba, a pesar del apoyo natural de el PRI, el PAN, el PRD, y ahora vemos la suma que hace Movimiento Ciudadano a través de su coordinador, que también hace una encendida defensa de este personaje, ¿no? Pienso que el juicio político debe seguir adelante, se debe de dar, y no solo por la consecuencia jurídica que tenga, que es posible que no se gane. Mira, yo veo, por ejemplo, que Lorenzo Córdoba acude a la disposición que la propia Cámara hizo exentando a estos funcionarios del INE, a los de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados del Tribunal Electoral, para que no acaten las disposiciones de la ley específica que habla de ese parámetro que no debe exceder en sus sueldos al presidente de la República, como una norma, como una forma de establecer condiciones de participación dentro del sector público. Siempre he coincidido con el presidente que un funcionario público debe de vivir, como lo decía Benito Juárez, en la justa medianía. Pero estos se van a enriquecer, porque además no solo es el tema de los sueldos, ¿no? El INE es, por ahí había una cartulina que decía, no puede haber INE rico con pueblo pobre. Bueno, lo que sucede es que el INE por sí mismo como institución
pues no se ha enriquecido mayormente. El problema es que son sus funcionarios que lo hacen. Entonces, hay mucho que se puede cuestionar. Yo veo, por ejemplo, en este momento estoy viendo la burla impune por parte de Lorenzo Córdoba hacia Fernández Noroña, que le resta la humildad que debería tener un funcionario público de esa naturaleza, cuando menos ante un adversario que sí fue elegido por el pueblo, a diferencia de él, que fue elegido por el PRIAN. Hay una declaración de Lorenzo Córdoba que retumba, al menos para este servidor, porque muchos de los cuestionamientos a Lorenzo Córdoba hoy fueron porque no se apega a la austeridad republicana que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Ganan el doble, si no es que el triple de lo que gana el presidente, o por ahí va la cosa. Dice Lorenzo Córdoba al defenderse, pues es lo que yo entiendo, al defenderse de estos señalamientos, que él no tiene otro trabajo más que el de consejero presidente del INE, que él no tiene otras chambas. No, pues qué bueno, digo, por un lado qué bueno y por otro lado no tendría nada de malo. Aunque para su defensa me parece una tontería. Estas son las declaraciones de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Segundo, por lo que hace a los consejeros, esta Cámara autorizó en la ley que se publicó en marzo, el 19 de mayo pasado, que los integrantes del Consejo General estamos exentos de las reducciones a las que establece el 127 constitucional. Muchos de ustedes votaron esa ley. En el transitorio segundo de esa ley, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, se dice, cito, se exceptúa de la aplicación del artículo 9 de la ley, que es el que establece el tope salarial, a los servidores públicos aludidos, entre ellos, a los integrantes del Consejo General. Es decir, esta Cámara es lo que lo autorizó. Con un dato adicional, en el INE por mandato constitucional, algo que cumplimos a ciencia cierta y con toda precisión, tenemos la prohibición de tener cualquier otro ingreso que salvo los académicos no remunerados. Orgullosamente yo soy un profesor de la UNAM y ahí no cobro, doy clases ad honorem con mucha honra porque es mi casa académica. A diferencia de otros funcionarios públicos, incluyendo los distinguidos miembros de esta legislatura, que tienen la posibilidad de tener otros ingresos. Yo no estoy diciendo que tengamos otros ingresos, no vengo aquí a apelar eso, vengo a apelar simple y sencillamente a que se cumpla la ley que ustedes plantearon y que se cumpla lo que dice la Constitución. ¿Y quién nos lo va a decir? Concluya, consejero presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo demás, no hay litigio. Lo que diga la Corte se va a hacer y se va a cumplir puntualmente. Ay. Beatriz Aldaco, dame tu opinión. Bueno, pues estás viendo mi carcajadita así, irónica. Mira, se apega a la ley cuando le conviene apegarse a la ley, pero lo de Lorenzo Córdoba es un asunto que va más allá de lo legal, es un asunto moral. No se le pudo suspender después de ese acto de discriminación, de esa desfachatez que tuvo de burlarse del miembro de un pueblo originario de nuestro país. No se pudo hacer, pero moralmente le restó muchísimos votos, le restó muchísima credibilidad y respeto de la gente. Y el que él alegue que por ley, si nadie le cuestiona eso, pero ha habido muchos casos en las administraciones, tanto federales como estatales, ahora que la Cuarta Transformación está llegando a los estados, a las entidades de la República, en donde voluntariamente se han reducido los presupuestos, se han reducido los sueldos, y ese es el tema de fondo, lo moral, que cómo apegándose en un artículo, en varios artículos que le justifican a él cobrar 300,000 pesos o más de 300,000 pesos, como bien dijo Noroña, el triple de lo que gana el presidente de la República, no tenga la decencia de, por él mismo, por decisión propia, por decisión de colegiado, liderado por él,
reducirse el sueldo, por lo menos a la mitad. O sea, y como Gracia platica que no tiene otros ingresos, o sea, sería el colmo, ¿no? Más lo que se sabe que hay de corrupción al interior, que no podemos en este momento comprobar, pero que ojalá ocurra. Pero realmente va para abajo y considero que es premonitorio esta comparecencia, la intervención de Noroña, repito, lo dijo de García Luna, y García Luna, bueno, a lo mejor soy muy optimista, ¿verdad? Lo dijo García Luna y cayó, lo apresaron. No sé, como te digo, legalmente no sabemos, pero algo va a tronar la bomba. O sea, no puede ser posible tener a un representante de los intereses electorales como Lorenzo Córdoba. Creo que no llega a comprender, y me resulta hasta preocupante que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral no llegue a entender ese clamor de que no puede haber pueblo pobre con INE rico, Norman Pearl. Y lo sigo insistiendo porque veía a varios de los diputados y diputadas reclamárselo precisamente a Lorenzo Córdoba. Por ejemplo, veía al amigo Manuel Vázquez Arellano, conocido en la lucha social como Omar García, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, reclamarle eso con pancartas. Julieta Ramírez, una de las diputadas más jóvenes de Baja California, precisamente representante de Baja California también, con algunas pancartas. Andrea Chávez, la más joven de las legisladoras. Norman Pearl, pueblo pobre, INE rico. Básicamente en el discurso dice Lorenzo Córdoba, y así tiene que ser. De hecho, qué buena inversión hace México, qué buena inversión hacen los mexicanos y mexicanas, porque a pesar de que somos el instituto electoral más caro del mundo, es necesario para asegurarnos, para proteger la democracia en México. Y yo pensaba, por ejemplo, en ciertas contiendas electorales que ha avalado el INE y que han dejado mucho que desear por lo desaseadas. Claro, mira, yo creo que la única alternativa que se tiene es la reforma electoral. La reforma electoral ya contempla inclusive la posibilidad de removerlos, inclusive aceptando que en el término de tiempo que le falte, que sigan recibiendo esos sueldos onerosos. La reforma electoral yo creo que no puede postergarse por mucho tiempo. Hay un interés grande por parte de la población mexicana para que no solo estos poderes autónomos, ¿no?, como el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal, sigan actuando de esta manera. Pero hay que establecer las bases. Por ejemplo, él habla de que no le pueden tocar su sueldo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque pues, finalmente se amparó. Y en ese amparo, pues tuvo la posibilidad de pelear su circunstancia, igual que lo hicieron otros, porque lo hicieron muchos funcionarios de alto nivel en este país, en donde solamente demostraron que lo único que les interesa es el dinero, ¿no? Ellos no están por la convicción de servir. No, ellos están con la certeza de ganar dinero. Es decir, son unos especuladores de sus propios tiempos, de sus propias inteligencias, de sus intelectos. Es algo triste. Pero yo sí creo, y quiero insistir en ello, que la reforma electoral va a poder establecer condiciones suficientes para ir removiendo este pasado. Hablar, por ejemplo, de la disminución de 100 diputados plurinominales, como lo contempla la reforma, el borradorcito que por ahí vimos que elaboró Ricardo Monreal, bueno, pues nos dice mucho, ¿no? Disminuir en 32 senadores, remover a estos del Tribunal Electoral y del INE, pues es una condición fundamental, ¿no? Digo, habrá que discutirse, pero yo creo que va a prosperar, porque el pueblo de México está buscando que nos cueste menos estas intervenciones, esta participación de potentados en
en puestos públicos, ¿no? Ya no es posible que el mexicano pueda considerar como una posibilidad de enriquecimiento la participación en un puesto público, ¿no? El puesto público debe tener una buena dosis de convicción democrática, de convicción de servir, como lo dice tanto el presidente. Es un privilegio poder servir, ¿no? Y yo creo que si no existe por el momento la gente que tenga ese perfil en estas posiciones, pues debemos de presionarlo, ¿no? Entonces yo creo mucho, confío mucho en la reforma electoral, Vicente. Yo creo que la reforma electoral va a permitirnos avanzar en estas, en quitarnos estas rémoras, en quitarnos estos pensamientos, ¿no? De una alternativa de enriquecimiento por parte del gobierno, de cualquier gobierno, ¿no? Municipal, estatal o federal. En este caso, ellos han encontrado un nicho de negocio y lo explotan, ¿no? Hace un momento dijo Beatriz, y es cierto, no lo podemos probar, pero sabemos que hay muchas cosas cuestionables dentro del INE. Yo estaba viendo el presupuesto para 2022 y bueno, es abiertamente insultante, ¿no? 24,660 millones de pesos, de los cuales son 5,821 millones para prerrogativas para partidos, que también, ¿no? Siempre he estado yo en desacuerdo de que los partidos políticos reciben tanto dinero, ¿no? Fíjate que mi participación dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, como secretario de Capacitación e Información Política, coincidíamos con la gran mayoría del Comité Ejecutivo Nacional y Jacob Polensky, quien era la secretaria general en funciones del presidente, que había que insistir mucho en que Morena redujera o renunciara a sus prerrogativas de una manera abierta. La misma Jacob decía, es que tenemos demasiado dinero, pues ¿qué hacemos con tanto dinero, no? Si un partido político no tiene por qué tener tanto dinero. Entonces, ojalá que se pueda ir creando conciencia y en esta reforma electoral también se considera la posibilidad de disminuir las prerrogativas a los partidos políticos. El resto, hablamos de 13,000 millones de pesos para gastos operativos, ¿no? Para organizar elecciones. Hay que encontrar los mecanismos ideales para que a partir de la confianza, que eso es fundamental, porque nosotros no podemos poner la democracia en manos perversas, a partir de la confianza en sistemas, logremos la posibilidad de tener procesos electorales justos, dignos y sobre todo entender que la democracia no se puede exponer, ¿no? Y insisto, 24,660 millones de pesos es una locura para poder intermediar en las elecciones, ¿no? Es triste, pero hay que hacer algo. Yo insisto, hay que empujar ya esa reforma electoral. Muy bien. A ver, para cerrar, para la última nos vamos, la última ronda, Beatriz Aldaco, Norman Pearl. No exagero cuando digo que Lorenzo Córdoba se defendió como gato boca arriba. De hecho, también hizo declaraciones sobre el mecanismo creado por el INE para retener o para devolver dineros de los partidos, porque estuvo duro también esto de los dineros de los partidos y quienes sí y quienes no donaron para las víctimas, los damnificados de los terremotos, en fin, estas son las declaraciones de Lorenzo Córdoba y con eso vamos a cerrar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la pregunta. El INE, a partir de los sismos de 2017, diseñó un mecanismo para que pudiera haber un reintegro, o más bien una no recepción de la totalidad de los recursos que los partidos políticos por mandato constitucional reciben,
que consiste en notificarle al Instituto Nacional Electoral antes de que reciba administraciones, que como ustedes saben se entregan mensualmente, se calcula una bolsa, esos 5.700 millones de pesos aproximadamente que están contemplados para el próximo año, se dividen conforme al mandato constitucional, 70-30, en fin, y se distribuyen, se le entregan a los partidos políticos de manera mensual. Se llaman administraciones mensuales. Si el INE recibe un oficio antes de que se deposite el mes que corresponde, solicitando que no se deposite o se deposite solamente una parte de la administración, el INE lo que hace es hacer la retención por lo que el partido ha señalado y devolverla inmediatamente a la tesorería de la Federación. El INE no administra ese dinero. En los sismos de 2017, cito a memoria, hubo un partido político, dos partidos políticos, el PRI y el PAN, que hicieron devolución de recursos, o más bien que solicitaron que no se entregaran recursos. En este año, y me centro en las cifras del actual ejercicio, solamente dos partidos solicitaron que se les retuviera recursos. Esos partidos son Morena, que solicitó la retención. Morena tiene un financiamiento para este año, cito de nuevo a memoria, de alrededor de 1.700 millones de pesos. Hasta este momento, Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos. Eso es lo que nos ha instruido para este año, que se retenga. El Partido del Trabajo también hizo una solicitud de una retención de una cantidad para una administración. Solicitó, si mal no recuerdo, que se retuviera, don Pedro, usted me recordará, la mitad de la administración de un mes. Aparte de eso, bueno, y estoy hablando de este año, ¿sí? Jacob, cuando fue presidente y teníamos una comunicación, pues como siempre la tenemos desde el INE con todos los partidos políticos, pues esa es la casa de la democracia, nada más faltaba, como esta es la casa de la representación popular. Eso es, el PT solicitó que se retuvieran 14.4 millones de pesos en este año. En años anteriores ha habido solicitudes también. Con mucho gusto, para ilustrar esta asamblea, remitiré a todas las bancadas, desde 2017, cuando el INE instrumentó este mecanismo, porque antes no existía, cuánto dinero ha devuelto cada partido político. Pero vuelvo a insistir, por cierto, creo que se preguntaba también lo de los spots. En este año no ha habido ningún partido político que haya oficialmente renunciado al ejercicio de los spots que por mandato constitucional se requieren. Pero con mucho gusto, sí hay insisto, hubo un momento alguna devolución, nunca ha habido una devolución permanente, eso que quiero decirlo, sino son devoluciones que en específico se plantean y el INE atiende, porque finalmente esas no son prerrogativas del INE, son prerrogativas de los partidos que pueden, perdón. No, de la campaña no se ha devuelto nada, porque lo único que se devuelve es sobre informes, sobre gastos ordinarios. Lo que se retiene son los gastos ordinarios y se vuelven a Hacienda. Pero yo quisiera aprovechar este minuto y medio, que bueno, con la medio minuto de tolerancia ya son dos, para poder ahondar en algún otro punto, aprovechando la oportunidad invaluable de veras y el privilegio de poder dirigirme a esta alta tribuna de la nación. Se me ha planteado qué cambios valdría la pena hacer al sistema electoral y quisiera solamente enumerar algunos que desde mi punto de vista, esto no es una postura institucional y en eso quiero ser claro, en el INE no hemos discutido sobre estos puntos, valdría la pena pensar para mejorar en clave democrática nuestro sistema electoral. El primero, y yo coincido, lamentablemente en México tenemos un sistema electoral producto de la legislación, de la ley y de los mandatos al INE a emitir lineamientos, regulaciones y demás, hiperregulado. Y esto no necesariamente ha generado mayor certeza jurídica, porque cuando hay más reglas, más lineamientos, más normas, aumenta la interpretación y al aumentar la interpretación aumentan también las impugnaciones. Yo diría y le sugeriría, pero con mucho respeto. Permítame. Diputada Jacob Polewski, ¿con qué objeto? Ya. Para alusiones personales, presidente, el consejero me nombró y quiero... Permítame. Estamos haciendo una consulta del reglamento que norma la comparecencia. Este es el total, incluido campaña 2.244, financiamiento Morena. Creo que aquí, Beatriz, Norman, tenemos lo suficiente para mencionar, para opinar. Dos cosas, bueno, tres.
Andaba muy acelerado Lorenzo Córdoba y muchos ademanes, no en este clip en particular, algunos durante la participación de Gerardo Fernández Noroña me resultaron irrespetuosos y no de la altura que uno esperaría del consejero presidente del INE. 2, cuando se habla de dineros, sí, hay que hablar de los dineros del INE, pero los partidos políticos se van a distribuir entre 5 y 6 mil millones de pesos, ¿no? Esto es importante. Y el tercer punto es los planteamientos que hace Lorenzo Córdoba a título personal, porque no los han discutido en el INE. Cabrón, si no te pedimos que fueras como Lorenzo Córdoba, cualquier ciudadano. Le pidieron comparecencia al consejero presidente del INE y se atreve a opinar, a dar una lista de opiniones sobre lo que debe de incluir la reforma electoral. Pero es lo que yo pienso, dice Lorenzo Córdoba, porque esto no se ha discutido en el INE. Con mucho respeto, Beatriz, que se vaya a la chingada. No lo llamaron para escuchar sus opiniones como ciudadano, lo llamaron como consejero presidente del INE. 3 puntitos ahí para cerrar con tus reflexiones, Beatriz Aldaco y después Norman Pearl. Pues no, como inicié esta participación, no sorprende. Normalmente él se conduce de esa manera, acelerado, prepotente. Creo que muy pocas o ninguna vez lo he visto de otra forma en su, hasta el tono de hablar, el lenguaje que utiliza, sus gestos corporales que tanto dicen y cuanto hablan de las personas, sus señas, sus expresiones, su sonrisa maléfica, eso por un lado. Por otro lado, estoy viendo aquí lo que gana, lo que se embolsa al año. Puedo equivocarme, pero busqué en varias fuentes y saqué esta cifra. Él menciona la cifra de los presupuestos y las ventila las cifras de los presupuestos ahí en la Cámara, pero no dice que él gana 4.300.000 pesos, el sueldo bruto anual. Y no nada más es el INE, es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, cuyo titular gana, estoy viendo que un poco más, 5.500.000 pesos. Entonces es un tema de la necesidad, como ya se ha dicho en esta mesa, de una profunda reforma política para frenar este atropello a la sociedad mexicana y realmente poder curar la democracia de este tipo que tanto daño ha hecho a México. Así es, mi querida Beatriz Aldaco. Norman Pearl, también te escucho a ti con tus reflexiones. Sí, bueno, él acudió a esa máxima que dice que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces llegó con la espada desenvainada y acudió a sus características naturales, ¿no? Él es un tipo burlón, es un tipo, lo dijo de alguna manera, Fernández Noroña cuando habla de su clasismo, ¿no? Es una actitud clasista, es una actitud de soy por encima de todos y puedo hacer lo que sea. Entonces él llegó con esa posición, ¿no? Me parece que no le va a redituar simpatías. Él sabía que iba a tener la porra o el colchón o el apoyo perverso, porque no hay otra forma de llamarlo, del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Recuerden que Movimiento Ciudadano finalmente ya fue cooptado por el dueño de los partidos de la ultraderecha mexicana, y es el caso de Claudio X González. De tal manera que estaba manejando, él sabía que iba a ser arropado por un grupo y de esa manera fue, ¿no? Es decir, sabía que le iban a aplaudir algunas cosas, sabía que iba a ser atacado. Creo que se le apareció a Fernández Noroña cuando menos lo esperaba, pero estaba preparado. Lo que me llama la atención, y eso es cuestión de formas, me llama la atención cómo trata de despedirse de cada uno de los oradores, ¿no? Es decir, con una cortesía innecesaria, y se para y les da el puño y cosas así que bueno, pues finalmente terminan por interpretarse como burla, ¿no?
cuando, insisto, le hablan de su papá y cuando dice Fernando Noroña, larga vida a Arnaldo Córdoba, él se para y aplaude, ¿no? Entonces, esto por lo menos, tú sabes porque además lo dijo de manera irónica el diputado, pero, hombre, él lo capitaliza de una forma muy grotesca. Y yo creo que, bueno, se van sentando las bases. Pero quiero insistir, la reforma electoral permitirá quitar a toda esta gente, poner a representantes dignos y después, y bueno, como dijo el presidente, o como dice, no el presidente, como dice el mismo senador Monreal, bueno, pues que respetarles porque desde un punto de vista legal es imposible no hacerlo, respetar sus sueldos hasta el fin de sus mandatos, ¿no? Creo que a él le falta un año, una cosa así. Y bueno, hay varios consejeros que están en el aire, pero es decir, que están terminando. Y varios magistrados de la Suprema, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya vencieron sus plazos y que el Senado de alguna forma los ha estado manteniendo por ahí. Yo creo que también ya es el momento de que se les remueva de acuerdo con su propia circunstancia de plazos, ¿no? Pero creo en la reforma electoral. Creo que va a venir muy bien la reforma electoral y nos va a ayudar para resolver esta problemática que nos ha impuesto la derecha a través de la retención de los miembros de estos órganos electorales. Hay que hacer algo. Yo quiero aprovechar para agradecerle a ambos que se hayan subido a este automóvil conducido por este hombre en estas condiciones como si llevara los ojos tapados. Es muy complicado llevar una mesa con dos grandes personalidades como ustedes y complicada la comunicación, pero creo que